Hoy, como ya ustedes saben, este es el estudio de año 2026. Damos la bienvenida a cada uno y hemos estado estudiando este año lo que es las doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. Y este es el resumen final, ¿ya? Y aquí una aclaración, porque si usted tiene los que han estado en las clases, si tienen los apuntes, quizás más que anotar, porque no, vamos a repasar lo que ya vimos. Entonces quizás puede ir viendo los apuntes que ya tenía, ir repasando, ¿cierto? No vamos a repasar todo al detalle, porque si no estaríamos hasta mañana acá. Los puntos más clave, entonces quizás ahí va a ahorrar un poquito de tiempo, no va a tener que estar escribiendo, sino más que nada repasando los mismos apuntes que usted ya tenía. Hay solo una definición que no la tuvimos cuando partimos y que yo ahí me castigué, que debía haberla tenido, que respecto a las doctrinas de la gracia. Y eso es lo primero que vamos a ver. La definición, vamos a partir de atrás para adelante. La definición, no sé si alcanza ahí algún espacio al principio de su apunte o si no al final, si no tiene espacio. Esto debió haber estado en la primera clase, ¿ya? ¿Qué es doctrinas de la gracia? Doctrina de la gracia es un conjunto de principios bíblicos que explican cómo Dios salva a las personas, destacando que la salvación depende solo de Dios y no del esfuerzo humano. En palabras simples, ¿qué es doctrina de la gracia? Es cómo Dios salva a las personas, ¿ya? Y poniendo hincapié bastante en la doctrina de la gracia, lo que más hace es recalcar la soberanía de Dios. Eso es, ¿ya? La doctrina. Cuando nos preguntan qué son las doctrinas de la doctrina de la gracia, como dice, gracia es cuando dice que por gracia somos salvos, tiene relación con todo el plan de salvación, de cómo Dios salvó a las personas, pero poniendo muy en alto que Dios es soberano. Eso es. Para nosotros puede decir, pero que eso es obvio. Es que para no todos es tan obvio, ¿ya? Para nosotros lo es, pero hay personas que piensan que hay partes que el hombre tiene mucho que decir y mucho que decidir. Nosotros creemos, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, que todo el plan de salvación, todo completo de principio a fin, es obra exclusiva de Dios. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Ya notó la definición. Ya, de aquí para adelante es todo repaso, ¿ya? Todo repaso, así que si usted puede ir viendo sus apuntes. ¿Por qué decía que no todos estamos de acuerdo? No sé si se acuerdan de esta lámina, que habían dos posturas frente a la salvación, ¿ya? Todo esto nació en la Reforma, en el año 1567 creo que fue, con Martín Lutero. ¿Se acuerdan de eso? Que él pegó las 95 tesis en una catedral católica, donde él, de todo lo que enseñaba la Iglesia Católica, él establecía lo que realmente decía la palabra y que iba en contra de eso. De toda la tesis salieron estas posturas, ¿ya? La primera postura que salió fue la de Jacobo Arminio, así se llamaba, Jacobo Arminio, ¿ya? Para que usted vaya repasando ahí su apunte. Dos posturas, una de Jacobo Arminio y la otra era de Juan Calvino, ¿ya? La primera postura en salir, en ser publicada, fue la de Jacobo Arminio. De todo lo que él entendía lo redujo a 5 puntos. Y los 5 puntos que decía Jacobo Arminio era que el hombre tenía absoluto libre albedrío para poder elegir a Dios. Lo segundo que él decía, que la elección era condicional, que significaba que Dios elegía a los que lo habían elegido a él. ¿Se acuerda que eso lo vimos? Ellos decían eso, que Dios miraba en la eternidad y veía a los que iban a creer en él y a esos Dios los predestinaba, ¿ya? Ellos hablaban de la expiación universal, que Cristo había muerto por todo el mundo,
También decían que la gracia era resistible, es decir, que si el Espíritu Santo llamaba a alguien, el hombre se podía resistir y decirle que no a Dios. Y la caída de la gracia, que significaba que un creyente verdadero podía perder la salvación. Eso es lo que decían ellos. Cuando esto se publica, Juan Calvino, él saca como para contrarrestar eso, y él dice lo siguiente. Uno, habla de la inhabilidad del hombre, es decir, que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, quedó totalmente inhabilitado para querer buscar a Dios. Ese era el punto 1. El 2, la elección incondicional, que el hombre no aportaba nada en la salvación y Dios predestinaba, aún así, y llamaba por su misericordia a los que habían de ser salvos, sin merecerlo el hombre, sin hacer nada a favor de su salvación. Dios aún así escogía un cierto grupo de personas para ser salvos. La expiación limitada era que Cristo en la cruz murió solamente por sus escogidos. La gracia irresistible es que cuando Dios llamaba a alguien, esa persona no se podía resistir. Y la perseverancia de los santos era cuando el creyente verdadero iba a perseverar hasta el fin porque Dios lo iba a sostener. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, sí? Entonces, este estudio se basa en estos 5 puntos, ¿ya? En estos 5 puntos que fue el objeto de nuestro estudio de este mes de mayo y de junio. Entonces, vamos a partir repasando los 5 puntos de una manera muy express, no entrando como en detalle en cada clase como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, el primer punto es la inhabilidad del hombre. La inhabilidad del hombre. Está bien su apunte, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos. Y la incapacidad. O la incapacidad, sí. Está bien. La incapacidad, también a este punto otros le llaman la depravación total, así también le llaman, ¿ya? Y se acuerda que yo le explicaba, no porque anduviéramos así como depravados en la calle, ¿no? Sino por la caída del hombre, por esa depravación, ¿ya? La definición de la incapacidad del hombre o la inhabilidad del hombre, ojo que ocupémoslo como sinónimo, la inhabilidad y la incapacidad, cualquiera de las dos sirve. La definición de la incapacidad del hombre era que el pecado afectó al hombre en su totalidad y lo hizo incapaz de buscar a Dios y salvarse por sí mismo, ¿cierto? Vimos que el hombre había muerto espiritualmente, todo eso con citas bíblicas, lo vimos en su momento, que la mente había quedado entenebrecida, ¿se acuerda de eso? Que su voluntad quedó esclavizada al pecado y el resultado fue la condenación. Cuando Dios establece la maldición para el hombre, lo expulsa del huerto del Edén, ¿cierto? Y le da las maldiciones tanto al hombre, a la mujer, a la serpiente, y queda, según Romanos capítulo 3, queda destituido de la gloria de Dios, totalmente aparte, echado fuera, sin ningún derecho de poder obtener la salvación. Un punto importante de esto es que el pecado es heredable, así lo dice la palabra de Dios, que como el pecado entró por Adán, así entró ese mismo pecado a todos los hombres, incluidos nosotros. Todo esto siempre lo vimos con citas bíblicas. Yo solamente me gustaría, si alguien pudiera leer Romanos 8, 7, Romanos capítulo 8, verso 7, que fue una cita que también vimos en su momento, que grafica esto. El hermano Juan, pastor. Amén. Romanos 8, 8:7. Romanos 8, verso 7. Dice así en el nombre del Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Dice que el hombre no busca a Dios y aunque quisiera hacerlo, tampoco puede. Eso es lo que está diciendo Romanos 7. Entonces, el hombre no tiene la capacidad si Cristo no lo llama. ¿Se acuerdan que vimos el ejemplo de Lázaro? ¿Se acuerdan? Que Lázaro estaba muerto y Lázaro no podía desear vivir.
no podía añorar resucitar porque estaba muerto, era imposible. La única forma que Lázaro pudiera resucitar era que Jesús, cuando se paró en la puerta de la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó. Esa es la figura del hombre sin Dios. El hombre sin Dios no busca a Dios, no quiere buscar a Dios, y dice Romanos 8:7 que tampoco puede hacerlo. Dice la palabra del Señor que el evangelio para el inconverso le es locura. ¿Se acuerda de eso? Y también dice la palabra que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Es decir, un hombre normal, carnal, sin Cristo, no puede entender las cosas de Dios. También dice que el Señor a nosotros, los pequeños, nos ha revelado las cosas de su reino, dando a entender que no es para todos, no está disponible para todos. El hombre sin Dios es incapaz. Entonces el hombre no busca ni quiere a Dios. ¿Ya? Eso es lo que plantea la incapacidad del hombre o la inhabilidad del hombre. Y como texto vimos en esa ocasión, Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, que dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí estaban las citas que respaldan esta caída total del hombre, total y absoluta. De hecho, por ejemplo, Juan, si puedes poner ahí, Orlando, Juan 1:12, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene lo importante, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí claramente está diciendo que cuando alguien es hecho hijo de Dios, no es porque alguien puso su voluntad, alguien quiso, alguien lo otorgó, sino que todos los que han nacido y son hijos de Dios es porque fue la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces ahí está muy claro el tema de la inhabilidad o la incapacidad del hombre. El segundo tema que vimos fue la elección incondicional. El segundo tema que vimos, la elección incondicional. Y la definición era que Dios elige salvar a ciertas personas solo por su gracia y voluntad, sin exigir ningún requisito o condición previa para ser salvo. ¿Se acuerdan de eso? Ya, y ahí había una pequeña aclaración, porque alguien podría decir, no, pues si hay requisito, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es cierto, pero estamos hablando de la eternidad. En la eternidad, cuando Dios nos predestinó, Él nos dijo, el que creyó en mí, el que me amó a mí, a ese lo voy a predestinar. A eso se refiere esto. Ya, esa es la elección incondicional. Que Dios nos amó, Efesios 1 dice que por el puro afecto de su voluntad. No habiendo nada bueno en nosotros, Él nos amó y Él nos predestinó para alabanza de su gloria, según lo que dice Efesios. ¿Ya? Entonces eso es la elección incondicional. Incondicional significa que no nos pide condición, no nos pidió que fuéramos buenos, que fuéramos santos, que fuéramos puros. Al contrario, éramos todo lo contrario y aún así Dios nos predestinó. ¿Ya? Respecto a esta salvación, que es inmerecida, ¿no? Porque lo que dice Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por eso es incondicional, porque nadie de nosotros hizo algo bueno para poder agradar a Dios, para impresionarlo o para una razón para que Él nos pudiese escoger. Él lo hizo simplemente por su buena voluntad. Muy por el contrario, no éramos dignos, dice la palabra, no éramos dignos de
recibir la salvación. Y ahí hay varias citas que las vimos en su momento, que habla de que la elección incondicional es que Dios predestina a los que serán salvos. La elección incondicional es cuando Dios predestina a los que han de ser salvos. Y entonces llevamos dos. La primera es la que vimos la primera. Muy bien. La incapacidad del hombre. Y ahora vimos la elección incondicional, que significa que Dios predestina a los que han de ser salvos. Por Él, por su voluntad, porque Él quiso. ¿Ya? La tercera era gracia irresistible. Gracia irresistible. Y la definición que vimos en su momento era las personas que Dios predestinó para salvación serán salvos inevitablemente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien con los apuntes, cierto? Ya. Y lo que vimos en esa ocasión como texto base, y que lo vimos bien al detalle, era Juan 6:44, el famoso Juan 6:44, donde dice: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y le resucitaré en el día postrero. ¿Se acuerdan del trajere? Era el griego gelko, ¿se acuerdan que lo vimos? Y que estaba en Hechos capítulo 16, me acuerdo, y en Hechos, y que era, allá la palabra significaba que le habían agarrado a Pablo, ¿se acuerdan? Y lo habían arrastrado. Y esa trajere es la misma palabra. Entonces vimos en ese momento que la gracia irresistible es que cuando Jesús dice que ninguno puede venir a mí, ¿cierto? Si el Padre que me envió no lo agarra y ven para acá y no lo atrae. Ese es el sentido de la gracia irresistible, que cuando Dios determina salvar a alguien, lo va a atraer y lo va a salvar inevitablemente. Va a provocar todo en esa persona. La persona va a creer que Él lo aceptó, que Él lo confesó, que todo lo que uno... Pero finalmente es Dios obrando en esa vida. Y lo ha hecho así con cada uno de nosotros. Con cada uno, Él provocó todas las condiciones para que nosotros decimos aceptar a Cristo, ¿cierto? Es como que nosotros lo aceptamos a Él, pero en realidad Él es el que nos ha llamado. Jesús decía en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, ¿se acuerda de eso? Y me siguen. Es como un efecto de atraer, ¿ya? Entonces, esa es la gracia irresistible, que no se puede resistir. Entonces, gracia irresistible es que Dios atrae a los que serán salvos. Los va a atraer inevitablemente. Y volvemos a Efesios, ¿no es cierto? Que dice Efesios 2, por gracia soy salvo, y gracia significaba regalo inmerecido. Merecíamos una condenación y nos regalaron una vida eterna que no merecíamos. ¿Ya? Merecíamos una condenación y nos regalaron una vida eterna que no merecíamos. Y esto de la gracia irresistible, la palabra gracia, yo creo que es, como decíamos al principio, en la definición de doctrina de la gracia, y yo creo que esta es la que más representa lo que es la doctrina de la gracia, que pone de relieve o en preeminencia, en lo más alto, la soberanía de Dios. ¿Ya? Porque al ser gracia es algo inmerecido. O sea, como yo les decía, esta parte de la doctrina a nosotros nos pone en el lugar que nos corresponde. ¿Ya? No lo merecíamos, no había nada bueno en nosotros, éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en delitos y en pecado,
o sea, íbamos totalmente en dirección opuesta. Por eso cuando dice que por gracia soy salvo, de hecho Efesios dice para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, nadie diga, yo hice esto, yo era bueno, yo ayudo a la gente, yo doy un vaso de agua, eso no vale para salvarse, ¿no? Son bonitas obras, sí, pero para la salvación no cuentan. Entonces cuando se habla de la gracia se pone de relieve la soberanía de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia nosotros. Llevamos 3. La cuarta era expiación de Cristo. la expiación limitada. No porque sea una empresa, ¿no? Oh, que fome el chiste. Expiación limitada e hijos. La definición de expiación limitada, lo puede ver ahí en su apunte, ¿se acuerda? Es el decreto de Dios por el cual decide que el propósito de la muerte de Cristo en la cruz es para salvar solo a un cierto número de personas. Y esta es la parte más compleja, más controversial de todas las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Porque choca, porque aquí muchos no están de acuerdo, ¿cierto? Y es difícil digerirla, pero si uno la observa con detención, se descarta por sí misma, ¿no? Porque habíamos dicho que si Dios predestina a algunos para salvación, ¿se acuerda que esto lo vimos? Por ejemplo, si yo digo aquí, voy a poner este ejemplo, supongamos que yo voy a estar de cumpleaños, ¿ya? Supongamos que cumplo 28, supongamos. Y yo digo, voy a invitar a mi cumpleaños a todos los hermanos que están acá. Oye, es mentira. Voy a invitar a todos los que están con esta elección que yo estoy haciendo, implícitamente o a la vez lo que estoy haciendo es no elegirlo a ellos. ¿Qué? No me cuesta la cosa. No sé si logro eso. O sea, si yo elijo a un grupo, en la misma acción de elegir, estoy dejando de elegir a otros. ¿Se entiende, cierto? Entonces, cuando Dios habla que Dios eligió a algunos, lo que está diciendo a la vez, en la misma acción, está diciendo que dejó de elegir a otros. De hecho, Romanos 9, al final habla que algunos están destinados a destrucción, dice Pablo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que cuesta digerir, ¿cierto? Cuesta entender porque nosotros entendemos, por la orden que el Señor nos da, que nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo. Es el mandato de Cristo, ir por el mundo a toda criatura. Nosotros no podemos seleccionar, porque no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Solo que a Dios le plació, como ya hemos dicho otras veces, que por la locura de la predicación, la gente llegue al conocimiento de Dios. Y es el Espíritu Santo quien en las palabras entra y convence al mundo de pecado. ¿Ya? Pero bueno, más allá de esto, respecto a nuestro estudio, la expiación limitada versus la ilimitada, yo creo que se entiende. La limitada dice que murió solo por los escogidos, y la ilimitada que murió por toda la humanidad. Y vimos Juan 6, 36 a 39, que decía, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite. Entonces ahí en la misma afirmación de todo lo que me diere, está diciendo que no le va a dar todo, sino que le va a dar una parte de todo lo que me diere. No pierda yo nada. Al decir no pierda yo nada, está dejando entrever que va a haber algo que se va a perder, pero los que están en él no se van a perder. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor ahí en Juan 6, 36 al 39, y lo que va a suceder con todas esas personas que Él no va a perder,
que Él las va a resucitar en el día postrero. Entonces la expiación limitada es que Cristo murió solo por los elegidos o solo por los escogidos. Y por último, teníamos perseverancia de los santos. Y la definición era: los creyentes que realmente han nacido de nuevo serán fieles hasta el final, sostenidos por el poder. Esa última frase es la clave de esto, ¿ya? Porque la perseverancia de los santos no es solamente que, obviamente se entiende que vamos a perseverar, ¿ya? Dios lo va a permitir, y obviamente nosotros ponemos ahí nuestro, como Él dice, Él produce en nosotros el querer como el hacer, ¿cierto? Pero el que está detrás de esa perseverancia es Dios. Es decir, aún en nuestra perseverancia, o sea, si yo veo aquí hermanos que llevan años en el Evangelio y han pasado cosas legítimamente, se han, digamos, entregado, no es para nuestra jactancia, no es para nuestro orgullo. O sea, aún en nuestra perseverancia, algo que nosotros hacemos de perseverar, aún en eso, la gloria se la lleva Dios, porque Él la produce en nosotros. Recién lo veíamos incluso en el pasaje de Juan. Dice que no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Y dónde está basada esta perseverancia? En tres cosas que las vimos esa vez: que la salvación es por gracia, el sello del Espíritu Santo y la obra perfecta de Cristo. Particularmente el sello, que también lo hemos visto, lo hemos hablado harto este último tiempo, el sello significa que es la garantía, las arras, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué vamos a perseverar hasta el final? Porque Él nos entregó las arras del Espíritu Santo, la garantía de que Él nos va a sostener hasta el final. Y vimos varias citas bíblicas: el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la salvación es por gracia. Si es un regalo, no puedo perder algo que se me regaló. Vimos también, ¿se acuerdan? Los que en apariencia se pierden, porque efectivamente nosotros vemos en la iglesia gente que persevera y después se va. Y no es que se va a otra iglesia, se va al mundo, ¿no? Y vimos el famoso 1 Juan 2:19, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, sino que se fueron para que se manifestase que no todos eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, es la característica del cristiano: el que es de nosotros va a permanecer. Vimos también la parábola del sembrador, que hay distintos tipos de terrenos, ¿se acuerdan? Que algunos, como por un tiempo, dan fruto, pero después se van, ¿ya? Pero el que cae en buena tierra, ese va a dar fruto a 30, 60 y 100 por uno. Vimos también el proceso de la salvación según Romanos 8, 29 al 30, ¿se acuerdan? Cuando dice que a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, y a los que justificó, lo glorificó. Es decir, la palabra, cuando traza el plan de salvación, conoció, llamó, justificó, ¿cierto? Y glorificó, lo da de principio a fin. Él no dice que hasta justificó y después la glorificación, mira, va a depender si es que él sigue, si se salva, si persevera, lo voy a glorificar. No, él dice que como que a los que conoció y llamó, a esos los va a glorificar. Un ciclo totalmente completo. No queda condicionada como a ver si resulta, no. Dios es Dios y Dios no se equivoca. Y al que llama, Él lo va a sostener hasta que el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Y vimos el famoso también, como ya lo habíamos leído, Filipenses 1:6, que recién lo leímos o lo mencionamos, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó en la buena obra en ustedes, en Nueva Traducción Viviente, la continuará hasta que quede
completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Eso es una garantía, ¿ya? También vimos que nosotros no somos de los salvos, siempre salvos. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que vimos eso, no? Que la gente cuando usted dice, no, si la salvación no se pierde, tú eres salvo, siempre salvo. Como que tú puedes hacer lo que tú quieras y portarte mal y no congregarte, y nosotros no, porque claramente la Biblia habla que el creyente verdadero va a anhelar a Dios, va a anhelar a Cristo, va a anhelar su Espíritu Santo, va a querer cambiar, Dios va a hacer una obra, va a dar fruto de arrepentimiento. Dice que con vuestros ojos echaréis de ver al que sirve a Dios y al que no sirve a Dios. Va a haber un crecimiento, va a hacer morir las cosas terrenales, es decir, va a haber un cambio, no va a seguir su vida tal cual, ¿cierto? Entonces, esto no significa como una licencia para pecar porque Dios ya me perdonó. No, al contrario, totalmente al revés. El que conoce a Cristo va a querer ser como Él es. Juan, las cartas de Juan dice que el que ama a Dios, ama a Jesús, debe andar como Él anduvo, ¿ya? Entonces, la perseverancia de los santos significa que los creyentes no pueden perder la salvación. Los creyentes verdaderos, hermano. ¿Ya? Porque aparentemente hay personas que pierden la salvación, pero la palabra de Dios dice que no son reales. Y vimos también que puede que alguien se desvíe por un tiempo, pero a la larga el Señor lo atrae, ¿cierto? Va a ser salvo si está en el plan de salvación. Y Romanos 8, 37 al 39, la Reina Valera 60, que es un texto muy hermoso, que nos alienta y nos da protección, que dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Entonces, por eso es importante la perseverancia de los santos. ¿Bien?